Hola a todos, en este video les voy a explicar cómo trabajar con MVC. Ya a partir de ahorita ya vamos a dejar lo que sería estar trabajando en Visual Studio Code nada más y nos vamos a meter ya a lo que es Visual Studio. Vamos a crear un proyecto MVC en el cual vamos a realizar lo que sería un CRUD, es decir, los procesos para guardar, modificar, eliminar y consultar. Para ello yo voy a recrear un ejemplo sencillo en el cual vamos a crear dos tablas. Una de estas va a depender de la otra para poder ver también cómo se trabajan lo que son las consultas multitablas, es decir, ver información de otra tabla en la consulta de una tabla diferente. Ahora bien, voy a ir paso a paso explicándolo. Espero ser lo más claro posible y que me entiendan, para que de esta manera, si les queda alguna duda chiquita, la puedan solventar con su docente encargado. Voy a trabajar directamente utilizando HTML para lo que sería la plantilla de presentación. Ya les voy a explicar cuando llegue a ese punto, solamente quiero adelantarles de que no voy a utilizar Razor para los que ya han investigado acerca de MVC, sino que voy a utilizar HTML directamente a través de lo que sería JavaScript, comunicándome con lo que es el controlador, para que de esta manera lleve lo que sería la petición a lo que es el modelo y se encargue de realizar lo que sería la acción, ¿verdad? Entonces de esa manera vamos a trabajar. Igual si en algún momento al final del módulo queda algo de chance, tal vez se les proporcione algún material sobre cómo trabajar con Razor y posiblemente también con Entity, ya que es relativamente sencillo trabajarlo con esas tecnologías, pero la forma en la cual vamos a trabajarlo en lo que sería a nivel de módulo es como lo vamos a hacer a continuación. Bien, lo primero será crear la base de datos. Para esto vamos a crear una base de datos sencilla, no vamos a complicarnos tanto. Dentro de esta base de datos obviamente la voy a trabajar con lo que sería el query, no la voy a crear desde la parte visual, ¿verdad? Sino que utilizando código, ya que el objetivo cuando uno es estudiante es practicar. En eso consiste todo, practicar, 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 para que de esta manera el código lo asimilemos bastante rápido y podamos irnos acostumbrando a lo que sería aprendernos lenguajes de programación. Identificar errores también ayuda mucho a la práctica. Entonces acá cuando se nos abre la ventana, solo voy a subir un poquito algo así, para que se logre ver bien. Vamos a empezar a crear, por ejemplo, vamos a poner acá create. Recuerden que la mayoría de lenguajes de programación están en inglés, entonces es recomendable que ustedes se dediquen un poco a la materia, ¿verdad? Para que de esa forma pues no sea tan complicado de entender a la hora de estar programando qué es lo que uno está haciendo. Entonces tenemos acá create database, la vamos a poner en ejemplo MVC, ahí está. Luego vamos a crear lo que serían las tablas. Para ello vamos a trabajar en lo que serían dos tablas, la tabla alumnos y la tabla materias, por ejemplo. Bien, entonces vamos a comenzar a crear lo que sería la tabla materias. Entonces ponemos create table, se llamaría materia, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis van a ir los campos. Y comenzamos a integrar lo que serían los campos dentro de la tabla. ¿Cuáles son los campos que la van a conformar? Entonces siempre comenzamos con el ID, lo vamos a poner de tipo int, va a ser not null, va a ser llave primaria y va a ser autoincrementable. En su momento les expliqué
qué significa cada una de esas cifras que ustedes ven allí. Entonces aquí tenemos lo que es el ID y luego sería el nombre de la materia. Para el nombre de la materia vamos a poner un n-varchar de 50 y va a ser not null. Como es un ejemplo, lo vamos a dejar los campos hasta acá, solamente para que veamos cómo funciona. Luego vamos a colocar la siguiente tabla, create table, que sería la tabla alumno. La tabla alumno también va a llevar campos, pero únicamente los necesarios, porque me interesa que veamos cómo funciona. Luego los campos, eso ya ustedes los pueden deducir o discernir, ya que ustedes ya cuentan con el conocimiento sobre cómo normalizar una base de datos. Y dentro de ese proceso pues va la identificación de los campos de cada tabla, ¿verdad? Entonces comenzamos por el ID. Este sí va a ser este tipo INT 64. Sería en lo que sería ya en la parte del Visual Studio, que lo traigo a colación acá porque sé que esto es lo que a la mayoría le confunde, y para eso creo que en su momento se les dio a ustedes un archivo, un documento donde explica la relación de los tipos de datos. Por ejemplo, si yo acá quiero que allá en el Visual Studio sea INT, tengo que buscar uno que cumpla con el requisito. Dentro de la base de datos está el begin, ¿ya? De lo que es SQL. Igual va a ser not null, va a ser llave primaria y va a ser autoincrementable. Ahora vamos a poner el nombre del alumno, ¿ya? El nombre del alumno, que va a ser de tipo varchar. Vamos a dejarlo siempre de unos 50. Recordemos que esta extensión, esta longitud de caracteres que le estamos poniendo al varchar, pues es el espacio que va a ocupar. Entonces con 50 caracteres es más que suficiente. Sería not null. Luego sería el apellido, igual va a ser un varchar 50, not null también. Tenemos lo que sería la edad, que va a ser INT y va a ser not null. Y aquí vamos a colocar, como recuerden, les dije, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a integrar de una sola vez lo que es la materia. Entonces para ello ponemos fk-materia y la vamos a poner del mismo tipo de datos que está aquí. Entonces sería INT. Cuando digo que está aquí me refiero a la tabla donde lo creé aquí, miren. Entonces el mismo tipo de datos tiene que llevar acá para que la conexión sea igual. Entonces sería not null, sería un for key, ya, un for key de esta forma. Y por último, para relacionarla directamente con la tabla, ponemos un references, ya, me falta la N, references, y directamente el nombre de la tabla, que sería materia, y a qué campo va a hacer la relación, que sería el campo ID de materia. Entonces ponemos acá ID, cerramos, y ya con eso tenemos lo que sería nuestra base de datos hecha. Vamos a empezar a ejecutarla. Vamos acá, esperamos a que nos muestre el resultado y dice que ya se completaron. Vean, dice que se completó. Vamos con la tabla. Ojo, acá bueno, lo iba a hacer, pero mejor les voy a explicar para ahorrar tiempo también. Me falta seleccionar.
¿Ya? Sería use ejemplo MVC. Esto para que al momento de ejecutar lo que serían las tablas se cree dentro de lo que es la base de datos. Vean aquí, ya cambió, miren. Si yo lo ejecutaba así de una sola vez, iba a ir a parar a la base de datos que tenemos por acá en Systems, que se llama Master. Por eso es que a veces ustedes crean tablas o procedimientos almacenados y de repente no los encuentran en su base de datos, porque acá no estaba seleccionada la base de datos en la que estaban trabajando, se selecciona de esta manera. Entonces, al darle a ejecutar, ya esta tabla se va a crear dentro de esa base de datos. Ya con esto creamos las dos tablas. Ahora yo voy a buscar mi base de datos que está aquí, miren, ejemplo MVC. Al abrir, aquí tengo que encontrar las dos tablas. Y si yo quisiera visualizar el diagrama, ¿ya? Simple y sencillamente tendría que darle acá en la carpeta para ver cómo quedó, ¿verdad? Tendría que estar relacionada alumno y materia de una sola vez, para ver de forma gráfica ya cómo estaría lo que sería la base de datos. Y aquí lo tenemos, miren. Aquí tenemos la tabla alumno y la tabla materia, la cual está relacionada. ¿Okay? Esta sería la base de datos con la cual vamos a estar trabajando en MVC. En la siguiente parte va cómo crear ya el proyecto dentro de Visual Studio.